Segundo video sobre la música en la iglesia. El Nuevo Testamento habla muy claramente sobre la música que Dios quiere que se rinda en el culto de la iglesia. Quiere que se le canten salmos, himnos y canciones espirituales. Hay dos clases de música. Hay música vocal que se hace con la voz humana y hay música instrumental que se hace con instrumentos mecánicos. La música vocal es capaz de enseñar, de exhortar, alabar, porque se expresa con palabras. Esto no lo olviden. El propósito de cantarle a Dios es que seamos enseñados, que seamos exhortados, que le cantemos a Dios. O sea, que en palabras le cantemos a Dios. Pero la música instrumental o mecánica no puede hacer esto. La música, el instrumento no habla, no formula palabras, hace sonidos, nada más. Lo que pide Dios de su iglesia es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. La música que pide Dios tiene que salir del corazón. Y por eso pide la música vocal, pues el instrumento no tiene corazón. Observen lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, ¿a dónde? En vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay dos palabras importantes. Dice la palabra de Dios, enseñándoos y exhortándoos. Son dos gerundios en español, son dos gerundios gramaticalmente. Y lo que implica es que es una acción que se repite constantemente y que el propósito que tiene la música es enseñarnos y exhortarnos. Colosenses 3:16, no lo olviden, por favor. Todo texto en el Nuevo Testamento se refiere a la música y dice es cantar. Obviamente, es lo que Dios quiere. Dios quiere es que le cantemos. Pero quiero citar una serie de argumentos y quiero que veamos la lógica, a ver si son verdad o son mentiras. Los argumentos que utiliza la gente que quiere cantar con instrumentos mecánicos en la iglesia. Los instrumentos, el primer argumento es los instrumentos de David. Citan pasajes como Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 25 al 28. Todos los pasajes del Antiguo Testamento es el próximo video que vamos a analizar. Todos los pasajes, he dedicado tiempo para analizar cada uno de los pasajes que cita el Antiguo Testamento. Y voy a explicar uno por uno de los pasajes. Pero los argumentos que citan la gente es que David tocó con instrumentos mecánicos. Un argumento favorito a saber del uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia es que David los usaba. Y es verdad. Es cierto que en Primera y Segunda de Crónicas hay varios pasajes que hablan de que David introdujo instrumentos para la adoración a Dios. Pero la falacia y la mentira de este argumento consiste en que la persona estaba buscando autorización en la ley de Moisés, que ya fue quitada por el Mesías en la cruz. Ese es el punto. Cuando la gente cita este pasaje o algún pasaje del Antiguo Testamento para aprobar los instrumentos mecánicos, es porque se quieren ir a la ley de Moisés a querer aprobar esto. Entonces, ¿por qué no dicen que David también hacía sacrificios de corderos? Entonces tendríamos que sacrificar corderos hoy en día. David hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, guardaba el sábado, pagaba el diezmo, ofrecía sacrificios de animales, tenía muchas esposas y concubinas. Pregunto,
¿Es David nuestro ejemplo y autorización para esta práctica también hoy? Leamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, que los que tratan de justificarse por la ley de Moisés, de la gracia del Mesías os habéis desligado. Gálatas 5:4. El segundo argumento que la gente saca hoy en día es los salmos. El argumento basado en los salmos, otro argumento popular, es también cuando la gente quiere usar, por decir algo, los famosos pianos, órganos, otros instrumentos en el culto de la iglesia. Porque en el libro de los Salmos se dice que alabemos al Señor con tales cosas. Y citan mucho el pasaje del Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, y dice una serie de instrumentos. Pero la gente no sabe leer. Ustedes a veces no leen bien la Biblia. Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, no en la iglesia. Cuando habla del santuario, ahí no existía la iglesia todavía. Y ese pasaje está bajo la ley. Y citan siempre el Salmo 150 generalmente para este argumento. Algunos afirman que el libro de los Salmos es parte del Nuevo Testamento, algo que es totalmente falso. Es que estos reconocen que el Mesías quitó la ley de Moisés y que por eso de nada vale buscar autorización para nuestras prácticas en el Antiguo o Viejo Testamento. Pero insisten en que esta autorización está bien cuando se busca en los Salmos. Este argumento es falso porque su premisa o proposición fundamental es falsa. Los Salmos son parte del Antiguo Testamento, o sea, de la ley de Moisés. Y los cristianos no estamos bajo esta ley, o sea, no estamos bajo la ley de Moisés. El Mesías mismo afirmó que los Salmos pertenecen a la ley de Moisés. Observen este pasaje que vamos a citar. Juan capítulo 10, versículo 4. Dice el Mesías. Hace una pregunta. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Este pasaje se halla en el Salmo 82, 6. Esto prueba que el Mesías consideraba los Salmos como parte de la ley de Moisés. Este punto se ilustra también en Juan capítulo 15, versículo 25. Observen. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y qué importante, porque este pasaje que el Mesías aquí está citando se encuentra en el Salmo 35, versículo 19, y en el Salmo 69, versículo 4. Los salmos, pues, eran parte de la ley de Moisés, y por eso no sirven de autorización para el culto bíblico en la iglesia de hoy. Sirven como palabra de Dios porque es palabra de Dios para alimentar y refrescar nuestra alma porque es palabra de Dios. Pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día, porque esa ley fue para el pueblo de Israel literalmente. Y el Antiguo Testamento nos sirve como ejemplo para no cometer los errores que cometieron los antiguos. Eso lo dice en el libro de Corintios, cuando Pablo está hablando a los Corintios, Corintios capítulo 10, versículo 6, el versículo 11 y el versículo 13. Tercer argumento, la profecía. El argumento de la profecía es que algunos tratan de justificar el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto de la iglesia, diciendo que algunos salmos lo profetizan. La verdad del caso es que esa llamada profecía en realidad son declaraciones de eventos históricos en la vida de Israel o declaraciones personales de los autores de los salmos. Para estar seguros de que un dado pasaje del Antiguo Testamento es profecía o cumplimiento en el Nuevo Testamento, debemos tener una declaración escrita en las páginas
de la nueva alianza, por boca de algún hombre inspirado o algún apóstol, de que es cumplimiento. De otra manera, es pura especulación. Cuarto argumento. Hay gente que dice que habrá música en el cielo. El argumento de la música en el cielo está basado estando destituidos de autoridad apostólica, muchos predicadores tratan de justificar el uso del instrumento en el culto, diciendo que habrá instrumentos en el cielo y que por eso está bien tenerlos ahora en la iglesia. Y citan algunos pasajes del libro de Apocalipsis. Bueno, si Dios quiere poner arpas en nuestras manos cuando ya estemos en el cielo, bien, pero ¿qué tiene que ver eso con sus mandamientos para la dispensación presente en la tierra? Hay mención en Apocalipsis también de tronos, de incienso, de caballos y otras cosas. Pregunto, ¿por eso se permite el uso de tales cosas en el culto de la iglesia? Uno de los pasajes que citan primordialmente para esto es Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, porque dice que tenían arpas, y en el 8 y en el 9 dice que cantaban. Bueno, pues también ahí dice que habían tronos y habían otra serie de cosas. La verdad del caso es que el libro de Apocalipsis es un libro altamente figurado y es un error literalizarlo, lo que es simbólico. El culto bíblico para la iglesia ha sido revelado en pasajes claros y literales. Nadie usa el libro de Apocalipsis para determinar lo que ha de ser la oración o la cena del Señor. Y no hay que ir a ese libro para determinar lo que ha de ser la música correcta. El quinto argumento que utiliza la gente cuando quiere justificar la música instrumental. El argumento del silencio de las escrituras. La actitud de muchos es que si alguna cosa no es prohibida en tantas y cuantas palabras en las escrituras, entonces se puede practicar. Pero esta actitud representa un argumento fatal. Es un argumento de conveniencia. El que lo hace no es consecuente. Voy a poner un ejemplo. Notemos algunos ejemplos de esto. Hay denominaciones que no bautizan a los infantes. Si preguntamos por qué no lo practican, se nos contesta que no ha sido autorizado en las Escrituras, y eso es correcto. Tampoco queman incienso, esa misma denominación. Y se pregunta, ¿por qué no? Pregunto. Se nos dice que las Escrituras no lo autorizan. Pero esa misma denominación usa el piano y el argumento usa el piano y el órgano en el culto público. Preguntamos por qué se usan y nos viene la respuesta de que la Biblia no lo prohíbe. Me da risa esto. Y pregunto, bueno, tampoco prohíbe el bautizar a los infantes, ni el quemar incienso. Pero así como las Escrituras no autorizan el bautizar a los niños, ni el quemar incienso en el culto, tampoco autoriza el tocar instrumentos de música en el culto. Mi amigo, importa mucho nuestra actitud hacia las Escrituras. Tenemos que procurar siempre tener autorización bíblica para todo lo que practicamos en nuestra fe. Pensemos un momento en el caso de Noé. Dios le mandó a hacer un arca de madera de gofer. Génesis capítulo 6, versículo 14. Dios no prohibió otra clase de madera, pero no se atrevió Noé a hacer esa arca de otra clase de madera. Dios especificó, y así lo hizo Noé. Así es con la música en la iglesia. Dios ha mandado el cantar, no ha prohibido la música instrumental. ¿Qué haremos pues? ¿Haremos lo que Dios especifica o algo otra cosa?
Si no está especificadamente prohibida, es cuestión de actitud hacia la autoridad de las Escrituras. Si respetamos esta autoridad, haremos siempre lo que ellas especifican. En este caso, cantaremos. Estaré mandando un tercer audio sobre la música. Por favor, busquen todos los pasajes. Que Dios les bendiga. Segundo video sobre la música en la iglesia. El Nuevo Testamento habla muy claramente sobre la música que Dios quiere que se rinda en el culto de la iglesia. Quiere que se le canten salmos, himnos y canciones espirituales. Hay dos clases de música. Hay música vocal que se hace con la voz humana y hay música instrumental que se hace con instrumentos mecánicos. La música vocal es capaz de enseñar, de exhortar, alabar, porque se expresa con palabras. Esto no lo olviden. El propósito de cantarle a Dios es que seamos enseñados, que seamos exhortados, que le cantemos a Dios. O sea, que en palabras le cantemos a Dios. Pero la música instrumental o mecánica no puede hacer esto. La música, el instrumento no habla, no formula palabras, hace sonidos, nada más. Lo que pide Dios de su iglesia es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. La música que pide Dios tiene que salir del corazón. Y por eso pide la música vocal, pues el instrumento no tiene corazón. Observen lo que dice